Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. El vídeo que tenemos hoy tiene muchísimas referencias al fenómeno OVNI y a lo que sería una vida en la cual ciertas especies extraterrestres habrían tenido un seguimiento de una persona, de hecho dos hermanas en particular, a las cuales pues habrían estado realizando diferentes experimentos. Vamos a ver directamente el correo electrónico de la telespectadora que pues me ha mandado el email y después pues vamos a ver una serie de conclusiones que desde luego son más que interesantes. Voy a contároslo. Me dice desde Tabasco, en México. Creo que lo estoy diciendo bien. Es Tabasco, ¿no? A ver, un momentín. Sí, Tabasco, efectivamente, eso es. Muy bien, vamos allá. Me dice: saludos, Vicente. Este correo es para compartir una experiencia que tuve con mi hermana menor. A ella le llevo 5 años, para que lo sepas. Trataré de ser lo más descriptiva posible para que puedas analizar este caso y podamos discernir si acaso fue una abducción o un tiempo perdido. Realmente yo ya voy diciendo que están ambos relacionados. Me dice: ella y yo estábamos iniciando la carrera de psicología en el año 1997. No puedo establecer el año en que sucedió, pero decidí escribirte porque creo que fue en los 2 primeros años de carrera, es decir, cuando tenía yo 32 años. Estamos hablando del año 1998. Muy bien. Me dice: esa noche habíamos salido tempranito, y como teníamos que viajar 1 hora por carretera a la localidad en la que vivíamos, pues le comenté a mi hermana que con suerte pues solamente haríamos 1 hora exacta de camino y la dejaría en su casa a las 9 de la noche. El recorrido desde la universidad hasta el punto de llegada a la carretera a esa hora era tan fluido pues que no teníamos que hacer más de 10 minutos en ese recorrido, por lo que le dije que seguro que a las 9 de la noche pues ya estaría dejándola en casa, segurísimo. Muy bien, Vicente, pues resulta que iniciamos este recorrido de lo más normal, íbamos hablando tranquilamente, pasamos por todos los puntos de este viaje, el cual incluía un puente sobre un río, y cuando llegamos al punto de enlace con la autopista que debíamos tomar, pues resulta que le pregunté la hora. Debían ser las 8 de la tarde y sin embargo ella me contestó: son las 8:30. Y yo la dije: ¿cómo? Totalmente sorprendida. Es que no podía ser que hubiéramos hecho más de 40 minutos en ese trayecto. Era imposible que hubiéramos tardado tanto. Como mucho llevábamos 10 minutos en la carretera y ahora eran las 8:30. Era imposible, Vicente. Esa noche hicimos el recorrido de regreso a casa, bueno, ya hablando de ese tema, de esa hora, imposible totalmente. Pero bueno, pues durante todos estos años ya pasó el tiempo con esa duda que siempre tuvimos las dos. Y bueno, pues me dediqué a investigar, a analizar, a estudiar sobre el tema OVNI, abducciones, la historia de la humanidad y todos estos temas que siempre tratas en tus vídeos. Bien, es importante decir que por genética pues somos descendientes de europeos, bisabuela alemana, bisabuelo irlandés, tenemos todas las características caucásicas y lo más importante es que nuestro tipo de sangre es O negativo. Ya voy explicando también, y ella lo sabe, que muchísimos casos de abducciones pertenecen a personas que efectivamente tienen ese mismo tipo de sangre. Y entonces ella me lo confirma, me dice: esto último te lo cuento porque de todos los estudios que he encontrado tengo entendido que es esa misma
la sangre que algunas razas ajenas a la Tierra prefieren en sus abducciones para la hibridación con la raza humana. Además, y es que te tengo que contar otra cosa, y es que me ocurrió que tuve un retraso de 3 meses del periodo y que cuando se reinició fue de lo más normal, incluyendo que no hubo la hemorragia habitual de los 3 meses de suspensión. Bueno, pues yo no la tuve. Aclaro que es absolutamente importante que no tenía pareja en esos momentos, por lo que era imposible, por supuesto, un embarazo, y sin embargo, y en mi opinión, y por supuesto con total humildad, sin considerarme superior a nada ni a nadie, pues pensé en la posibilidad de que me hubieran implantado un embrión al respecto de ese extrañísimo retraso que tuve en mi periodo de regla y sin luego ningún tipo de característica negativa en mi cuerpo después de lo que había pasado con el tema de la carretera. Siempre me quedé con esa duda, ¿no? Y de hecho me han pasado más cosas porque empecé a pensar que podría tener algún tipo de cuerpo extraño dentro de pues lo que era pues mi fisionomía. Te lo estoy contando porque cada año entre julio y agosto, no sé además por qué esa fecha exacta en particular, pues tengo en una parte de la espalda, en el lado izquierdo, cerca del cuello, por cierto, esto lo he visto en más casos, tipo Ron Noel en Estados Unidos, ¿no? Pues me dice, como si tuviera una picadura de un mosquito o algo que permanece pues como unos días, se hace un punto rojo y luego, de pronto, desaparece. Pero es que esto me ocurre cada año y por probabilidad, pues claro, te puede picar un mosquito, pero siempre en el mismo sitio, todos los años, y que desaparezca de repente, esto es lo que te puedo contar, Vicente, que me ocurre. Además de todo esto, pues ella y yo, pues a partir de ese momento, del año 1998, pues desarrollamos una serie de facultades psíquicas. Ella no las quiere, pues ni saber nada de ellas, pero yo sí las utilizo. Son bastante sutiles, son como visiones clarividentes, como flashes de ideas, como sueños premonitorios, efectivamente. Y evidentemente, a partir de aquí te tengo que contar otra cosa, que es que durante toda mi vida he tenido molestias nocturnas, y me explico. Apenas cerraba los ojos para dormir, pues yo sentía que me movían la cama, siempre. Siempre he sentido eso, y era nada más que me dormía. Bueno, pasaron los años y cuando me casé, ahora mismo estoy divorciada, pues me seguía sucediendo algo en la casa de mi ex esposo, porque tenía esa sensación de movimiento de cama, pero es que ya cuando volví tras el divorcio a casa de mis padres, aquí es donde estoy viviendo actualmente, pues resulta que el movimiento de cama se convirtió en algo bastante más grave. Y es que, pues, tenía la sensación, como un sueño, pero yo entiendo que no era un sueño, de que un ser, pues, tenía relaciones sexuales por las noches conmigo o algún tipo de, pues, interés al respecto de mi aparato reproductor femenino, tanto interno como lo que sería, pues, medio. Era como algo recurrente y, de hecho, Vicente, te tengo que contar que a uno de los seres o a un ser que estuviese interesado precisamente en algo relacionado con mi genética, pues lo pude ver, lo llegué a ver, ¿no? Y vuelvo a repetir que no es para nada ningún tipo de sueño que haya podido
pues entender que me haya ocurrido. No estaba soñando, lo estaba viendo perfectamente. Era como un hombre alto, atlético pero esbelto, muy alto, como esos deportistas de natación que hacen los saltos de trampolín, pues igual, ¿no? Pero tenía una característica bastante curiosa, y es que pues estaba como recubierto de una especie de piel escamosa negra. No se le podían distinguir rasgos como nariz, pero sí que podía observar dos ojos rojizos, amarillentos, esa sería pues más bien la descripción, luminosos, brillantes, y unas manos que terminaban en garras con uñas muy largas, unas uñas de unos 3 o 4 centímetros. Esto también lo he podido ver dentro de la ufología relacionado con el tema de las pues visitas de dormitorio, visitantes de dormitorio. No hay problema con mis datos, mucha gente no quiere que le digan absolutamente nada. Yo no voy a decir su nombre por intimidad, aunque a ella no le importe, pero siempre es costumbre y siempre es regla total de no decir jamás el nombre de los testigos, por mi parte, por intimidad, siempre, ¿no? Dice, pero para mí sí que es, sobre todo, muy importante saber qué nos ocurrió a mi hermana y a mí esa noche en la carretera, que tuvimos ese lapso de tiempo imposible de 10 minutos y pasaron 40 realmente, ¿no? Y luego, ¿qué ocurrió conmigo con respecto a, pues, esa molestia que tengo todos los veranos en el mismo lugar siempre, esos movimientos que tengo siempre de la cama por la noche, esas visitas que tengo de este tipo de ser o de seres que están interesados en mi genética, una genética con un O negativo, con una sangre de ese tipo, exacto, y claro, por supuesto, con ese retraso que tuve con la regla, sin pareja y sin luego tener ningún tipo de consecuencia a nivel físico de ninguna hemorragia, cosa que es, pues, harto imposible también a nivel médico. Muy bien, pues Vicente, esto es lo que te puedo contar, pues lo dejo a tu criterio. Saludos y te deseo salud y prosperidad. Y se despide desde Tabasco, que lo estoy diciendo perfectamente, México. Muy bien, vamos a empezar casi por el final. Tenemos un visitante de dormitorio que lo he visto en muchísimas ocasiones, del tipo prácticamente reptil, o famosos reptilianos estos que se suelen llamar con ese curioso nombre, ¿no? Pero en este caso negro y efectivamente ojos rojos, los he visto dentro de la ufología, que sí están relacionados con los íncubos y los súcubos de la Edad Media, los he visto en muchísimas ocasiones, que además es que están como manteniendo algún tipo de contacto con violencia, porque ella sí que me ha contado que efectivamente son, pues, contactos no permitidos y además recurrentes, efectivamente, exactamente lo mismo que se exponía en la Edad Media con los famosos diablos, que los diablos realmente no dejan de ser el mismo tipo de extraterrestres que son descritos a día de hoy como visitantes de dormitorio. Ella expone que no son sueños y efectivamente no lo son. Se puede llegar a exponer pues una interacción con el cerebro del testigo para que pues pueda mantenerse en calma, como con somnolencia, para que el experimento sea pues más fácil de realizar con esa persona. Pero realmente estas personas que me mandan siempre este tipo de emails, pues sí que aseguran claramente que no están soñando, que nada más que cierran los ojos les ocurre eso, que pueden abrirlos y que pueden observar perfectamente estas descripciones de estos seres con esos ojos rojos, con esas uñas,
que son esbeltos, que son altísimos, que tienen esa piel pues como de reptil, ¿no? Y que llegan a tener pues comportamientos completamente violentos, siempre con un entorno absolutamente controlado. Aquí podemos observar también el tipo de una posibilidad de, efectivamente, pues molestias nocturnas, un seguimiento durante toda su vida, para que llegue ese momento final de ese contacto ya físico, ¿no? Molestias de lo que serían pues pequeños experimentos al principio de su vida o al principio de lo que sería sus primeros contactos, para luego finalmente pues realizar ese tipo de experimentos ya más íntimos con esas personas, ¿no? Muy interesante también el hecho de que aparezca la clarividencia. Muchísimas personas abducidas pues llegan a desarrollar pues más actividad psíquica relacionada con sueños premonitorios, como con mayor acceso a universos paralelos. Muy interesante, además, universos paralelos que llegan a ser los exactos dentro de nuestra línea espacio-tiempo. Muy interesante porque la hermana pues no quiere saber nada de ello, pero ella sí. Muy interesante también el hecho de, bueno, el famoso implante que muchos contactados pues efectivamente llegan a tener en diferentes partes de su cuerpo, pero que desaparece de repente. Y eso lo he visto también muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, en muchísimos incidentes de abducidos. Siempre un punto rojo, como una especie de hemorragia, pero que de la noche a la mañana completamente desaparecido. Muy interesante que sea en julio y agosto, pero ahí no puedo exponer pues una conclusión exacta, porque sí he visto que aparecen en todos los meses del año, en este caso solamente en los meses de verano, pero me preocupa bastante el hecho de ese retraso de 3 meses sin ningún tipo de hemorragia. Evidentemente, sí es posible que haya sido objeto de algún tipo de contacto, ¿no? Ella lo dice como si fuese una posible implantación de un pues híbrido, y no se equivoca. Ese tipo de sangre O negativo sí ha sido reportado por diferentes personas abducidas que exponen efectivamente esos retrasos en la regla, y que efectivamente luego pues se elimina completamente todo lo que sería ese retraso, pero no tienen heridas, no tienen sangrados, eso es, ¿no? Y que efectivamente pues pueden ser pues víctimas de implantes, pues básicamente como incubadoras, vamos a llamarlo así, humanas. Aunque realmente cueste pues pensar que ocurre, pues ocurre. Y por supuesto tenemos ese primer contacto que es impresionante, porque evidentemente siempre hay un comienzo en todo esto. Les ocurrió a las hermanas, posiblemente para comparar cómo serían sus reacciones psíquicas, y es que efectivamente ellas tienen un momento de pérdida de tiempo en sus vidas, algo completamente clarísimo al respecto de una abducción en la cual pues efectivamente aquí pasan 40 minutos, pero dentro de lo que sería un objeto volador no identificado pasan 10. Es la teoría de la relatividad, y esto ocurre en muchísimas ocasiones, que bueno, pues hay personas que exponen que bueno, pues están en un sitio y aparecen 2 días después en otro lugar, pero para ellos ha pasado nada más que 2 horas. Y eso es ni más ni menos que pues el tiempo que estamos aquí es diferente de lo que sería el tiempo de lo que es pues el interior de un objeto volador no identificado. Eso es lo que les ha podido ocurrir a las 2 hermanas. La hermana pues no ha
seguido por ese camino de los sueños premonitorios, no ha seguido desarrollándolo, ¿no? Pero es clarísimo, en mi opinión, que sí que estamos ante un caso de una posible abducción de dos hermanas, la cual, pues realmente la protagonista es la que me está mandando el email, que realmente, pues, sí es lo interesante para lo que es el tipo de experimentos que este tipo de criaturas, pues, sí está realizando con los seres humanos. Y es que lo estoy contando todo esto porque no es el primer caso que me manda la gente. Tengo un archivo inmenso, y aquí lo podéis ver en los más de 1700 vídeos que he publicado hasta el día de hoy en internet, de todo tipo de abducciones en donde hay personas que efectivamente pues tienen un cacho de su vida que directamente pues ha desaparecido. Y ha desaparecido, puede ser que por causas naturales, evidentemente, fallos en lo que es el universo, pero teniendo tantísimas características relacionadas con el fenómeno ovni durante toda su vida, en mi opinión, efectivamente, sí fue una abducción, precisamente para ver cómo son las dos hermanas, compararlas y a partir de ahí empezar a hacer un tipo de experimentos con una o con otra. Y efectivamente, los mayores experimentos, pues, pertenecen a la persona que efectivamente me ha mandado este correo electrónico. Un caso tremendo que desde luego pues no es algo que sea casual, lo he visto en muchísimas ocasiones y que desde luego pues es quizá preocupante para la raza humana, que está prácticamente a merced de cualquier tipo de experimento genético que pueda estar siendo necesitado por algún tipo de raza ajena a la Tierra, que necesita hacer pruebas genéticas con nosotros, incluso llegando a una implantación de un embrión para luego sacarlo. Es que lo he visto en muchos casos y que realmente pues es completamente necesario para su supervivencia, porque si no, no lo harían, igual que hacemos nosotros con los animales de laboratorio, que pues hacemos experimentos con ellos para sanar enfermedades. Es más que posible que esto es lo que esté ocurriendo con las abducciones en la Tierra. Y además es que lo hacen por comparación, hermana con hermana, y tienen que ser esas hermanas con descendencias europeas, caucásicas, con un ADN que sea variado además. Muy interesante todo esto que os estoy contando y muy interesante este tema. Y bueno, pues os animo claramente a que si tenéis un incidente, una serie de incidentes parecidos a lo que estoy contando, pues me lo mandéis, porque realmente creo que es completamente necesario saber cuantos más datos mejor de todo lo que está ocurriendo con las abducciones de los seres humanos en la Tierra. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos seres que tienen escamas? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué necesitan? ¿Por qué esas personas las han elegido? Y si las han elegido es por comparación, con lo cual saben la genética de todas las personas de la Tierra, con lo cual controlan la genética de 7.000 millones de personas que estamos en la Tierra, porque han elegido a ese y no a esa cobaya de laboratorio de entre las 7.000 posibles cobayas de laboratorio que estamos viviendo en este mundo. Por tanto, controlan quiénes somos y cómo somos. La gracia de todo esto es saber por qué lo hacen. Y además, básicamente, más allá de esa sangre con tipo O negativo, ¿qué pretenden? Y sobre todo, ¿por qué empiezan en un momento dado de su vida, quizá pues por su desarrollo hormonal, posiblemente, ¿no? Que decidan que efectivamente tiene que ser en ese punto de su vida cuando comienzan los experimentos, tras un seguimiento de toda su vida anterior, y entonces sí que eligen un momento determinado de su existencia para empezar y ya no parar. Y es que es curioso ese momento en el que la testigo dice que siempre ha sentido algún tipo de molestias de movimiento en su cama. Siempre ha tenido un seguimiento en su vida.
siempre ha sido de su interés. Pero hubo un momento en el cual, pues, se dio un paso más dentro de lo que era la interacción que esos seres estaban teniendo con ella. O quisieron hacer experimentos normales o no tuvieron más remedio que hacerlos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este interesante, sin ninguna duda, y de libro caso de abducción. Y bueno, pues os espero en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.